Bienvenida, bienvenido. Vas a entrar en un mundo fascinante. El mundo fascinante de lo que es la contabilidad. De esta técnica maravillosa que te va a servir para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones en tu vida empresarial, en tu vida corporativa, en tu vida personal, en tu vida profesional y de emprendedor. Contabilidad para no contadores. Vas a lograr definir qué es la contabilidad, en qué consiste, cuáles son sus principios fundamentales, en qué te va a servir en tu vida específica, a qué profesional o profesionales necesitas recurrir para poder realizar una contabilidad. Es importante también para ti, que en este momento vas a entrar a este mundo maravilloso, que sepas qué te dice la contabilidad, que sepas qué información debes de tener, qué debes de leer, qué toma de decisiones vas a hacer. Adicionalmente, esto que estamos comentando, en los diversos módulos vas a ir viendo un caso práctico que te va a servir precisamente para entender y soportar la teoría que estamos platicando. Te va a servir también para desarrollar al final un caso general en donde tú puedas ver todos los estados financieros que tienes que emitir. Pero creo que con lo que vamos a ir viendo estoy prácticamente seguro de que vas a tener la certeza de que vas a lograr identificar los aspectos importantes, los aspectos documentales básicos, precisamente para entender lo que es esta contabilidad para una persona que no es afín al área contable, pero que te puedo decir que vas a usar en todos los aspectos de tu vida. No hay institución, no hay entidad, no hay negocio, no hay actividad humana que no sea sujeta a un proceso de registro contable. Espero de verdad que sea de la utilidad esperada para ti y nos veremos próximamente en los siguientes módulos. Muchas gracias. Es importante resaltar que la norma internacional de contabilidad número 1 hace referencia claramente en el balance general como un estado de situación financiera. Y cuando nos referimos al estado de cambios en el capital contable, esta misma norma hace referencia al estado de cambios en el patrimonio. Esto no significa que la información financiera sea distinta o cambie, sino simplemente es la norma que hace referencia a la forma como llama cada uno de estos estados financieros. Cuando hablamos del estado de resultados, también hicimos referencia a un concepto previo para llegar al resultado contable, sea este de utilidad o de pérdida, a un concepto que se llama PTU. Esta información en México se refiere al reparto que tienen derecho los trabajadores en las utilidades de las empresas. Este concepto, esta información no varía en otras partes del mundo, porque los trabajadores también a nivel internacional, según la legislación federal particular de trabajo, hace referencia a que el trabajador tendrá derecho a llevarse un reparto de utilidades proporcional a las utilidades que la empresa genera. Pero esto no varía, esto no cambia, por el simple hecho de que en otras partes del mundo el concepto se le conozca en forma distinta. Muchas gracias. ¿Por qué estoy aprendiendo contabilidad? Lo interesante de este módulo que vamos a ver es precisamente que me es interesante, me es indispensable aprender contabilidad para realmente saber que tengo información sana, que tengo información oportuna y que me explique puntualmente sobre qué es la marcha de mi negocio. Evidentemente, como dueño de un negocio, como una persona que opera un negocio, es muy importante que pueda yo revisar mi contabilidad, precisamente porque con esto voy a poder acercarme a una mejora continua en relación a lo que voy a hacer del día con día en mi negocio. Es decir, lo que yo voy a
estar haciendo en mi operación, independientemente de que compre productos, venda servicios, maneje inventarios, es muy importante que cada uno de ustedes sepa que al momento de que reviso mi contabilidad es el poder checar las cifras que se reflejan en la información financiera, que la conozca, que mi contador me diga cómo se hace esto, qué decisiones voy a tomar y que día a día le adquiera yo ese gusto precisamente en lo que es la contabilidad y qué información esta misma me va a dar. ¿Qué otra información me da esta contabilidad? Pues me da una serie de cuentas contables que yo voy a tener. Estas cuentas contables que precisamente mi contador me va a indicar cuáles son las mejores según el giro, según mi tipo de actividad. En estas cuentas contables yo voy a conocer puntualmente lo que son todo ese esquema de lo que tengo, de lo que poseo. ¿Cuánto tengo en mis bancos? ¿Cuánto es lo que tengo en mi almacén? ¿Cómo hago mis registros adecuados en lo que se refiere al tema de mis activos? Activos mobiliarios, equipos de cómputo, pero también me sirve precisamente para saber mis obligaciones con terceros, como decíamos hace un momento, cuánto debo, a quién le debo, ese monto que debo, cómo llegué a él, y desde este punto de vista también conocer cuál es el patrimonio que he aportado para este negocio, para esta actividad. Es muy importante, por lo tanto, saber cuánto es lo que tengo, cuánto es lo que le debo a terceros y cuál es el monto de lo que yo he aportado para saber si efectivamente voy a poder continuar con mi negocio y no tener problemas de falta de capital, tener problemas de falta de liquidez económica, de flujo de efectivo, o bien que tengo demasiados pasivos que pudiera comprometer mi operación, entendiendo por estos pasivos todas aquellas obligaciones que tengo con terceros, llámese acreedores, llámese que me suministran la mercancía, el material, o bien terceros que pueden ser las autoridades fiscales o mis propios trabajadores. Pero también es importante que yo sepa que la contabilidad me va a dar información de todas aquellas partidas que tengo, de mis ingresos, cómo se generan estos ingresos, de qué actividades son, y adicionalmente a esto, saber mis costos y mis gastos, precisamente para saber la utilidad que yo necesito, la utilidad que yo requiero, o bien el motivo de por qué no llegué a dicha utilidad. Para finalizar con este módulo, recordemos entonces que dentro de la contabilidad intervienen una serie de cuentas que son de activo, pasivo, capital y lo que son ingresos, costos y gastos. Este primer módulo se refiere a la introducción a la contabilidad, en donde vamos a definir qué es la contabilidad, quiénes son los usuarios de la información, cuál es el objetivo que se pretende con todo lo que es el registro contable, por definición, hacia dónde vamos con todos los aspectos operativos, de financiamiento y de información que necesitamos conocer precisamente para la implementación contable. Y lo fundamental en este módulo es que esta información contable nos va a servir para la toma de decisiones desde el punto de vista financiero. Veamos entonces qué es la contabilidad. ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Qué es precisamente la contabilidad? Si pensáramos en un arte, es por una cuestión que tiene que ver con una creatividad, por la implementación de lo que son esquemas o modelos o procedimientos que se requiere una connotación artística para poder desarrollar todo lo que es el proceso contable. Si lo viéramos desde el punto de vista de una ciencia, estamos hablando particularmente de consideraciones de un método científico, de hipótesis, de suposiciones, pero estamos hablando fundamentalmente de conocimientos adquiridos y por lo tanto estamos hablando fundamentalmente de lo que es una técnica en donde contamos con una serie de datos concretos,
de datos que pasan en las operaciones del día con día, de lo que registra una negociación, inclusive una persona física, y esos datos a través de un procedimiento y de procesos muy concretos del uso de sistemas vamos a informar con esos datos que previamente adquirimos. Por lo tanto, la contabilidad, sin lugar a dudas, es una técnica de registro de operaciones en un ente económico que incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos que suceden en aquella persona que va a tener su registro contable. ¿Quiénes son los usuarios de la información? Bueno, los usuarios de la información son todas aquellas personas que necesiten una adecuada toma de decisiones en relación a la información que estamos contabilizando. ¿Esto qué significa? Que una persona que requiera de su información contable necesita saber primero que nada que este tipo de registros que se van a dar en las operaciones son las más adecuadas, son las más ordenadas, son las que ya se consideran para efectos de este registro contable como las principales. Por lo tanto, ¿quién es aquella persona que debe de ser mi contador? La persona que debe de ser mi contador es precisamente un profesional en materia contable, una persona con estudios universitarios. Adicionalmente a esto, sabemos que esta persona con estudios universitarios va a ser mi consultor. Adicionalmente, es mi persona de confianza. Va a llevar el registro de mis operaciones. Se requiere, por lo tanto, que sea una persona de mi entera confianza que adicionalmente esté preparado técnicamente y con una amplísima experiencia de tipo profesional. ¿Puedo yo revisar mi contabilidad entonces? Claro que lo puedo hacer con este profesional en donde me debe de enterar, me debe de manifestar el para qué sirve mi contabilidad, cómo debo de entender estos registros. Y por lo tanto, claro que me es útil la contabilidad cuando estamos en momentos precisos y particulares, como el hecho de que me informa oportunamente lo que está sucediendo, la situación financiera que pasa dentro de mi empresa, de mi actividad como persona física, y adicionalmente a esto voy a conocer cuáles son los bienes que tengo, aquellos derechos que también tengo, cuáles son precisamente las obligaciones que adquirí con terceros en función a mi operación contable, en mi operación del día con día, y adicionalmente a esto, saber cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de costos, cuánto tengo de gastos y eventualmente cuánto se generó de utilidad, o bien si por algunas consideraciones obtuve pérdidas. Y desde este punto de vista, saber exactamente lo que está pasando en mi negocio. Por eso me es útil la contabilidad. Bueno, déjenme decirles que precisamente este primer módulo es para que le adquiramos el gusto nosotros a saber por qué la información contable que me hace mi contador la puedo revisar y me es, sin lugar a dudas, muy útil. En este módulo, básicamente nos vamos a referir a aspectos puntuales de qué cuentas vamos a manejar en el activo, en el pasivo, en el capital contable y cuál es la ecuación básica de la contabilidad. Previamente, necesitamos un catálogo de cuentas que nuestro contador es la persona especializada en decirnos, según nuestro giro, qué tipo de información financiera es la que tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque nos podemos dedicar a servicios, a venta de bienes, a lo que se refiere a arrendamientos o a cualquier otra actividad para la cual dicho catálogo de cuentas es fundamental que lo tengamos preciso en relación a la propia actividad. Desde este punto de vista, cuando hablamos de cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de ingresos, costos y gastos, nos referimos que deben estar enmarcadas precisamente dentro de este catálogo de cuentas contable que tenemos con nuestro contador. Desde este punto de vista nos vamos a topar con una serie de cuentas que tiene que ver precisamente con aspectos de qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital. El activo, por lo tanto, representa todos los bienes y derechos que son de mi propiedad.
si soy persona física, o bien que son de propiedad de mi empresa. Por el lado del pasivo, nos encontramos con una serie de deudas y obligaciones que son a mi cargo como persona física, o bien a cargo de la empresa de la cual estamos haciendo la contabilidad. Y lo que se refiere a las cuentas de capital, precisamente es la diferencia aritmética entre el activo y pasivo. Es el patrimonio que invierten los socios para el funcionamiento de su operación. Adicionalmente a aspectos puntuales de si hay utilidades, si hay pérdidas del propio periodo en el que estamos haciendo la contabilidad, o bien de periodos anteriores, porque puede ser de las dos. ¿Qué cuentas son las principales que se manejan por el lado del activo? Tenemos caja, bancos, las cuentas de inventarios, almacén, lo que se refiere a mobiliario, equipo de oficina, lo que tenemos como equipo de cómputo, otra serie de cuentas como pueden ser la publicidad, toda aquella serie de partidas que tenemos que se van a ir aplicando en los siguientes periodos contables, como es el caso de los seguros y de las rentas que pagamos por anticipado, y otra serie de rubros específicos que vamos a ir viendo en cada uno de los casos prácticos a desarrollar. Por el lado del pasivo, nos encontramos también con cuentas como acreedores, como proveedores, como sueldos por pagar, que como ya dijimos, son obligaciones que tengo con terceros. Adicionalmente, en las cuentas de capital contable nos vamos a encontrar con lo que son el capital aportado, patrimonio aportado, lo que tiene que ver con resultado de ejercicios anteriores y lo que es el propio ejercicio, que puede ser utilidad o pérdida. Hablemos de un periodo que puede estar dentro de un ejercicio social de 12 meses. Desde este punto de vista nos encontramos puntualmente también que la contabilidad nos checa perfectamente bien. Y esto nos lleva precisamente a una ecuación contable que debemos de considerar al momento en que estamos haciendo la información desde el punto de vista de su registro contable. Que llevamos a cabo esa información para aterrizarla en un registro contable. Y es que mi activo, si lo viera yo como una fórmula matemática, mi activo es exactamente igual a mi pasivo más lo que sume mi capital. Activo igual a pasivo más capital, como lo ven precisamente en la ecuación que tienen aquí representado. Desde ese punto de vista, el registro contable que tengo desde ese catálogo de cuentas inicial es sujeto a una serie de modificaciones en el tiempo, lo voy adecuando, lo voy actualizando, no se queda fijo en el tiempo. Sin embargo, esta ecuación contable que hacemos referencia de que el activo es igual a la suma de mi pasivo más mi capital, es una ecuación que me queda fija. Lo que se va modificando es los contenidos de cada uno de los componentes de las cuentas que integran mi activo, que integran mi pasivo y que integran precisamente el capital al cual nos hemos referido. Por otro lado, cuando hablamos de mis cuentas de ingresos, de lo que yo vendo, de lo que yo genero en la prestación de mis servicios, también voy a tener una serie de cuentas sujetas a cambios. Si estoy hablando de una operación comercial, voy a tener ingresos por ventas. Sin embargo, estoy hablando de una particularidad en prestación de servicios, lo que voy a hacer es un ingreso por servicios. Si tengo arrendamiento, será un ingreso por arrendamiento. Tendré un ingreso conforme a las actividades me dedique. Estas son sujetos de registro contable. Contra este ingreso que yo voy a tener, el costo es muy importante también para saber la utilidad que yo espero. Contra ese ingreso, el costo que yo tengo por concepto del producto que yo adquiero, del servicio que yo presto, de lo que tengo que implementar de costos operativos para poder rentar los bienes para mi ingreso por arrendamiento. Y así, en cada una de las actividades que yo voy a ir teniendo, es necesario que también registre mi costo. Pero también tenemos una serie de gastos que también se dan según mi propia actividad. Por ejemplo, gastos de venta, cuando me dedico a la venta. Gastos de administración, cuando estoy evidentemente en determinados giros de servicios, de venta, en servicios comerciales, en servicios industriales. Tengo otra serie de gastos operativos, tengo otra serie de gastos que van a informar una serie de aspectos procesales importantes de lo que pago de teléfonos, de lo que pago de sueldos, de lo que pago de honorarios, de todo aquello que pago por conceptos de papelería, de luz, de teléfonos, de una serie de gastos que van a ser tan importantes de registro contable como importante es mi contabilidad. Desde este punto de vista, al momento que yo tengo ese ingreso,
le resto mis costos y le resto mis gastos, yo voy a llegar a una determinada utilidad o bien a una pérdida, pero que en ambos casos me sirve para tomar decisiones. Es decir, no nos entristezcamos cuando tengamos una pérdida, porque eso inclusive me dice cómo estoy haciendo las cosas, qué debo de mejorar. Y al igual como yo les mencionaba en las cuentas de activo, pasivo y capital, las cuentas que yo voy a tener son sujetas de modificación cuando hablo de ingresos, costos y gastos. Lo voy a tener que ir adaptando conforme vaya yo teniendo la marcha de mi negocio, la operación de mi negocio o bien de mi propia actividad. Desde este punto de vista, tengamos presente entonces que tanto la ecuación básica de la contabilidad, que activo es igual a pasivo más capital, y así como lo tenemos por el lado de las cuentas de resultados, ingresos menos costos y gastos, es una información estructurada así: activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, para llegar a un determinado resultado. Muchas gracias por la atención a este módulo. En este módulo tercero, que se llama Mecánica Contable y Registro de Operaciones, veremos cuál es la naturaleza de las cuentas. Es decir, dónde las voy a colocar, qué signo les voy a poner. Esto es muy importante porque muchas veces en la práctica confundimos dónde va una cuenta de inventarios o dónde va una cuenta de gastos, o si es en sentido negativo, es decir, es un signo menos, o es un signo más. Desde este punto de vista es muy importante que sepamos que según la naturaleza de las cuentas es cómo va a ser su registro contable. Esto nos da mucha luz, dicho catálogo de cuentas. ¿Por qué? Porque en este esquema de la estructura del mismo, vamos a llevar un orden en donde vamos a ver precisamente cuáles son cuentas de activo, cuáles son cuentas de pasivo y cuáles son cuentas de capital. En este catálogo de cuentas es la referencia principal de cómo se va a estructurar ese orden en las cuentas, como habíamos platicado en los módulos previos. Desde este punto de vista, cuando yo hago mi registro contable, debo de saber que las cuentas de activo tienen una naturaleza deudora, es decir, se ponen en el debe o son cuentas de cargo. Lo que se refiere a las cuentas de pasivo, se le considera como que son unas cuentas de deuda, se colocan en el haber, son abonos. Las cuentas de capital tienen un sentido muy similar al del pasivo, pero digamos que es una combinación. Porque así como una pérdida puede tener un sentido negativo en las cuentas de capital, una cuenta de utilidad tiene un sentido positivo. Entonces, digamos que en el capital contable de la institución a la que estamos haciendo referencia, tenemos una combinación de las dos. Es más fácil definir este tipo de situaciones como si lo quisiéramos ver en un esquema de mayor como el que tienen ustedes, en donde claramente pueden ver ustedes que el debe o cargo se coloca a la izquierda y el haber se coloca a la derecha. Esto lo podemos tener inclusive con cada una de las cuentas. Ojo, ya dijimos que las cuentas del activo son cuentas de cargo, las cuentas de pasivo son cuentas de abono y que la combinación se da en el capital contable. Sin embargo, pudiera ser que una disminución que hagamos en una cuenta de bancos se tenga que considerar dentro de este esquema de mayor, como se le conoce esta cuenta T grande, del lado del haber, es decir, porque estamos disminuyendo la cuenta. Así como una cuenta de pasivo, como pudiera ser un acreedor o un proveedor, al momento que tiene una naturaleza acreedora, que tiene una naturaleza del lado izquierdo de la cuenta de la que estamos haciendo referencia, podemos tener un cambio en la misma cuando queramos incrementarla o cuando esta cuenta quiera disminuirse. Desde este punto de vista, no pensemos nada más que la naturaleza de la cuenta, que es de activo, pasivo y capital, no pudiera cambiar su signo. No confundamos. La naturaleza de la cuenta del activo es activo, la naturaleza de la cuenta del pasivo es pasivo y la naturaleza de la cuenta de capital también tiene esta connotación de capital. Sin embargo, al momento que hacemos el registro de las operaciones,
Estos registros de las operaciones puede llevar un signo cambiado, es decir, que cuando tengamos que incrementar la cuenta, podamos usar un signo, y cuando tengamos que decrementar la cuenta, el signo contrario. Y esto dependiendo de la naturaleza de cada una de las partidas que forman nuestros estados financieros. Esto nos lleva también al tema de que, ¿qué hacemos con el catálogo de cuentas? Hay un orden en el registro contable. Ese catálogo de cuentas, imagínense ustedes que es una especie de instructivo de cómo se llaman las cuentas y cuál va a ser la naturaleza de las mismas. Donde viene la cuenta del activo, qué tipo de activo se trata, por ejemplo, pensemos en un banco, y ese banco, de qué nombre en lo particular del banco nos referimos, e inclusive a qué sucursal. Es decir, tenemos lo que se llama una cuenta de mayor, y a nivel de subcuenta y subcuenta, al grado que nosotros queramos, registrado en el catálogo de cuentas que hemos estado haciendo referencia. ¿Cómo hacemos nuestro registro contable partiendo del catálogo de cuentas? Muy bien, lo que vamos a tener en este sentido es un registro dado con la documentación fuente. Ya que sé qué cuentas dice mi catálogo, dependiendo del tipo de documento que yo tenga, es decir, una factura, una nota de crédito, una nota de venta, según la documentación que yo recibo o bien que yo expido, es como voy a empezar a registrar esta documentación que le llamamos documentación fuente. Esto lo podemos tener con una serie de documentos que se llaman pólizas. Esta documentación fuente, esta documentación soporte, que es lo que le da el sustento económico, la sustentación económica a mi registro contable, la voy a registrar en una serie de pólizas que me las da el programa contable que yo ya he adquirido, según el que más me guste, según el que hay en el mercado, según el que más se adapte a mis necesidades. Pero no perdamos de vista que este registro contable, que parte del cómo le llamo a las cuentas en el catálogo de cuentas, voy a tenerlo soportado en una serie de pólizas, ingresos, egresos y diario. Lo que voy a hacer es, conociendo cómo se llama esa cuenta en mi catálogo de cuentas, tiene una nomenclatura, es un índice, es una nomenclatura que muchas veces es alfanumérica, la voy a llevar a mi registro en la póliza para saber cuáles son mis cargos y mis abonos según la naturaleza de la cuenta que yo voy teniendo. Y estos registros la voy a llevar particularmente si se trata de una cuestión de soportar una venta, la voy a llevar a mi póliza de ingresos. Cuando se trate, por ejemplo, de un costo o de un gasto, lo que yo voy a tener es una póliza de egresos. Se le conocía anteriormente como una póliza cheque, pero ahora ya tenemos transferencias de fondos, tenemos transferencias de dineros y por lo tanto se registra en esta póliza que les comento de egresos. Pero también tengo otra serie de pólizas de diario donde registro partidas que son como las depreciaciones de mis activos, que son también algunas situaciones que no tengo un comprobante en el momento, pero que ya hago el registro contable de mi operación para no perderle la vista en un futuro. Me refiero entonces a estas tres pólizas que parten de mi catálogo de cuentas para mi registro contable. ¿Qué voy a tener una vez que ya hice mi registro contable? Voy a tener en automático lo que se llama el proceso de registro contable de estas mismas pólizas. Y este registro de transacciones se analizan precisamente en un libro, en un documento también, que muchas veces es electrónico, según mi paquete contable, que es mi libro diario. Este libro diario precisamente contiene inicialmente toda esa serie de registros que en forma concreta, condensada, derivan de mis pólizas de ingreso, de mis pólizas de egreso y de mis pólizas de diario. Con esta serie de registros de diario, las transacciones se van a pasar a otro libro subsecuente, que es el libro mayor. Este libro mayor es el resultado de mi registro contable de estas pólizas de ingreso, egreso y diario, que pasan por mi libro diario y que acaban siendo en un libro concentrador que se llama mayor. Este libro mayor
me sirve o tiene un soporte fundamental para poder yo tener mi balanza de comprobación. ¿Qué es este documento? Imagínense ustedes que la balanza de comprobación es un registro muy a detalle de todo lo que representan las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, pero llevado, y en ese orden, llevado propiamente a lo que es el resumen de mis partidas ya acumuladas. Es decir, veíamos hace unos minutos que cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos puede tener subcuentas, subcuentas a nivel que yo quiera. Ejemplo de esto, una partida que se refiere a clientes en el activo, a nivel de subcuenta y subcuenta, es el cliente A, y que ese cliente A tiene una sucursal en el lugar 1 y en el lugar 2. A eso nos referimos. Esta balanza de comprobación ya se refiere a mi cuenta de cliente, de mi activo, y todos los clientes que están en esta cuenta. Es una cuenta concentradora, es una balanza que concentra movimientos de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, para después de esto llegar a mis estados financieros. Es un proceso, colegas, es un flujograma, es una cuestión que parte de mi catálogo de cuentas para el registro contable con las pólizas, de ahí lo llevamos al libro diario, dijimos, al libro mayor, balanza de comprobación y finalmente lo estamos aterrizando en la emisión de estados financieros que definiremos en los siguientes módulos. Muchas gracias. En este módulo 4 nos referiremos a los estados financieros básicos. Platicamos en relación a dónde va a dar la información financiera en el flujograma del módulo anterior. En este momento nos referiremos precisamente a definir cuáles son aquellos estados financieros básicos que derivan del proceso contable que vimos. El primero de ellos se llama balance general. El segundo de ellos se llama estado de resultados. En el balance general consideramos las cuentas de activo, pasivo y capital. En el estado de resultados consideramos las cuentas de ingresos, costos, los distintos tipos de gasto para llegar a ese resultado que dijimos que puede ser de pérdida o de utilidad. Estos son los dos estados financieros de los cuales derivan el estado número 3 y el estado número 4. El estado número 3 es un estado que se refiere al estado de flujos de efectivo, en donde particularmente nos referiremos a este como fuentes de dónde proceden los recursos y a dónde van a parar los recursos. Y el cuarto estado financiero es el estado de cambios en el capital contable, que también, dentro de estos 4 estados financieros básicos, deriva también de la información que tenemos en el balance general y en el proceso de utilidades o pérdidas del estado de resultados. Estos 4 estados financieros básicos tienen sus propias reglas de presentación y sus propias reglas de cómo se evalúan cada uno de los contenidos y de las cuentas que respectivamente cada uno de los 4 considera. Esta información financiera es precisamente donde el lector de información financiera se da cuenta de cómo está la empresa. Si tiene gran cantidad de pasivos, cómo están sus ventas, cómo están sus utilidades, si ha contratado bien todos sus compromisos, si debe dinero, si le deben dinero, y también todas aquellas variaciones o modificaciones que se dan en las distintas cuentas y subcuentas dentro del capital contable. Esta entidad económica es un negocio vivo, como ya dijimos. Esta entidad económica identifica sus recursos e identifica también las fuentes de financiamiento de dichos recursos. Si quisiéramos hablar particularmente de un equilibrio contable, que están en estos estados financieros,
propiamente vemos que esta identificación de recursos las tenemos por todo lo que es el efectivo, las cuentas por cobrar, las existencias y las instalaciones que este negocio tiene, entre otros. Cuando quisimos ver por el lado de las fuentes de financiamiento de los recursos, queremos ver quiénes son los acreedores, quiénes son los proveedores y quiénes son los propietarios que pusieron precisamente estos recursos de los cuales estamos nosotros hablando. Para finalmente llegar a alimentar con toda la información que tenemos los estados financieros. Estos 4 estados financieros que hemos hecho referencia. Y no se nos olvida un aspecto muy importante, que al momento de que estamos hablando de la emisión de estados financieros, tenemos que ser muy puntuales en que no todo está definido en la forma como los emitimos. Es decir, necesitamos dar algunas explicaciones de qué quisimos decir en la información financiera. Y esto de lo que quisimos decir en la información financiera viene en un soporte muy importante a estos estados financieros básicos que hemos hecho referencia, que se llaman notas a los estados financieros. Y estas notas son explicativas en forma más detallada de todos aquellos aspectos importantes que están descritos en los estados financieros que acabamos de hacer referencia, de forma tal que el lector de la información financiera sepa qué quisimos decir o qué manifestamos en las cifras que viene en cada uno de los estados financieros. Por esa razón, alimentamos nosotros la información financiera con los recursos económicos y fuentes de financiamiento para hacer un estado financiero. Pero también alimentamos este estado financiero con la actividad operativa que tiene la entidad, el negocio en marcha. Adicionalmente a esto, tenemos que ver los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación financiera para nuestro determinado estado financiero. Y por último, la revelación sobre políticas contables, entorno, viabilidad y negocio en marcha, que precisamente lo definimos en las notas a los estados financieros. Con todo este cúmulo de información es como finalmente nosotros tenemos la información financiera que van a poder ver aquellas empresas que entremos en licitación, los bancos, nosotros mismos, los socios que queramos atraer para nuestro negocio, porque queramos que inviertan, y adicionalmente a esto, cuáles son los recursos con los que contamos, cuáles son los recursos que hemos tenido disponibles en el estado de cosas desde que iniciamos el negocio al día de hoy. Desde este punto de vista, la información financiera que podemos decir que es el producto terminado del registro contable va a servir para la toma de decisiones que hemos manifestado en los módulos pasados. Desde este punto de vista es importante que entremos al análisis detallado de cada uno de ellos con la clara intención de que podamos ver cómo se componen, cómo se constituyen, cómo se forma cada uno de estos, para que sea un entendimiento más claro de qué información nos dice cada uno de estos estados financieros. Si es necesario realizar cada uno de estos estados financieros, la respuesta es sí. En nuestra normatividad contable, que es la base de acción de todo lo que es el proceso contable, claramente nos delimitan estas normas internacionales de contabilidad, estas normas de información financiera, que tenemos que emitir los 4 estados financieros básicos para el lector de la información financiera. No nos podemos quedar solamente con el estado 1, el balance general, o no nos podemos quedar solamente con el estado de resultados, o solamente hacer el estado de cambios en el capital contable. No, necesitamos estos 4 estados financieros precisamente para que podamos tener una toma de decisiones completa. Es necesario un proceso de aprendizaje, por supuesto. La emisión de esta información financiera conlleva a una estructura muy definida de cómo los emito. Evidentemente que debo de conocer esto. Sin embargo, al momento de que me voy familiarizando con cada uno de estos, voy obteniendo prácticamente este conocimiento. Es mensual, colegas. Vamos a ver que esta información financiera es mensual.
Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 5. En este módulo veremos el balance general. El balance general contiene las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital contable. Hay dos formas fundamentalmente como se presenta este estado financiero. El primero de ellos es en forma de cuenta, es decir, presentamos nosotros el activo por un lado y el pasivo y capital por el otro lado. Es una forma de presentación de cuentas. Y otra forma que tenemos de presentarlo es como si se tratara de un reporte, en donde contamos con el activo en la parte superior, pasivo y el capital en la parte inferior. Cada una de estas dos presentaciones contiene la misma información, es decir, aun y cuando sea en forma de cuenta o de reporte, la información contenida en este estado financiero es exactamente la misma. Nos encontramos la fecha de emisión, el nombre de la compañía, como lo pueden ver ustedes, y hacemos referencia también a qué notas a la información financiera hacemos referencia, como esas notas explicativas que vimos en módulos anteriores. Cuando lo presentamos en forma de cuenta, hacemos referencia al activo, pero con dos consideraciones importantes. Primera consideración es que esta cuenta de activo se divide en lo que es un activo circulante, en lo que es un activo fijo y en lo que es un activo diferido. El primer caso, el activo circulante, es lo que se refiere a lo que rápidamente convertimos en efectivo o es efectivo. Caja, bancos, fondos en tesorería, cuentas por cobrar, clientes, inventarios. En lo que se refiere al activo fijo, necesitamos nosotros ver qué tipo de activo fijo es, ese que no se mueve, que es para la operación, equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, lo que se refiere al equipo de transporte, edificios, entre otros. Y por el lado del activo diferido, aquellas partidas que tiene una incidencia conforme va pasando cada periodo en mi información financiera, como es el caso de seguros pagados por anticipado, rentas pagadas por anticipado, lo que se refiere a patentes, marcas y otro tipo de activos en ese sentido. Una segunda consideración, diferente a esta primera que estamos viendo, es de que esta estructura de activo circulante, activo fijo y activo diferido lleva precisamente este orden. No lo podemos variar. Cuando estamos por el lado del pasivo, también tenemos una división, básicamente en el pasivo circulante o a corto plazo, como se le conoce, y el pasivo a largo plazo. Y eso está dividido fundamentalmente en todas aquellas obligaciones, en todas aquellas deudas que tengo a corto plazo, normalmente menores de un año. Y aquellas mayores a un año la tendremos en el en el pasivo a largo plazo, que fundamentalmente se da desde el punto de vista de todas aquellas deudas, de obligaciones que tenemos a plazo mayor de un año. Y mi capital contable, donde se incluyen una serie de cuentas, como es el caso de la aportación de socios en el capital social, donde tenemos las reservas, los superávits, los resultados de periodos anteriores y los resultados del propio ejercicio, que ya dijimos que puede ser de utilidad o de pérdida. Cuando hablamos de un reporte, de un estado financiero, de un balance general en forma de reporte, imaginen ustedes que es una especie como de cascada, en donde va a caer el activo, luego el pasivo y luego el capital, pero también subdividido como el reporte anterior, la presentación anterior, que es activo, circulante, activo fijo y activo diferido. Y después continuamos con el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo, o el pasivo circulante, como también se le conoce, para posteriormente terminar con el capital contable, con las cuentas de patrimonio y los resultados de años anteriores y del propio ejercicio. Estas dos formas de presentar, tanto cuenta o como de reporte, representa propiamente las reglas de presentación fundamentales con las cuales hacemos referencia a este estado financiero. No perdamos de vista que en este
primer estado financiero que estamos viendo, se representan todo aquel conjunto de bienes y derechos que tenemos, de deudas y obligaciones contraídas y de patrimonio y de resultados que tiene la empresa o la persona física que estamos haciendo su registro contable. Esto, como dijimos en un inicio, es por mes. Lo tenemos que presentar por enero, por febrero, por marzo, por cada uno de los meses hasta el mes de diciembre, que es el cierre propiamente de ese periodo contable por el cual estamos emitiendo este primer estado financiero básico al que nos estamos refiriendo. ¿En qué moneda los tenemos que hacer? Tiene que ser en moneda nacional, en pesos, porque estamos en México. Si estuviéramos en otro país, lo tenemos que registrar según la normatividad de la moneda en ese país. No perdamos de vista que la regla de presentación es uniforme en este estado financiero. Este tema es muy importante precisamente para que, independientemente de que estemos manejando por razones de globalización otro tipo de moneda, siempre el registro tiene que ser en pesos mexicanos. Y a una fecha determinada que es a fin de cada uno de los meses del ejercicio por el cual estamos realizando la información contable. Obviamente, esta información financiera debe de ser fiable, debe de ser veraz, debe de ser confiable, porque recuerden que el lector de la información financiera, con base al balance general, está tomando decisiones con respecto a la información contenida en el mismo. Por lo tanto, debemos lograr el objetivo, que esta información contable sea puntual a la fecha de cierre de cada uno de los meses y que contenga información sobre la cual quien los lee pueda definitivamente tomar decisiones adecuadas y acertadas. Muchas gracias. Módulo 6, estado de resultados. Este estado de resultados contiene información relativa al resultado de las operaciones de un determinado periodo y por ende de los ingresos, de los costos, de los gastos, así como de la utilidad o de la pérdida esperada en base precisamente a la operación mensual que se registra en este estado financiero. A diferencia del módulo anterior que vimos, el balance general, el estado de resultados muestra la información de ingresos, costos, gastos y resultado contable por un periodo que abarca desde el inicio del ejercicio hasta el último día por el cual estamos viendo esta información. Es decir,
Si quiero yo ver el estado de resultados del mes de junio, la fecha que se le pone al mismo es una información que va del 1 de enero de determinado año al último día del mes por el cual emito esta información. Por lo tanto, tenemos que este estado financiero inicia cada 1 de enero y termina cada 31 de diciembre. Aquí no se acumulan las cuentas, como en el caso de balance, que puede pasar de un ejercicio a otro. Por lo tanto, lo único que pasa al balance general es el resultado al 31 de diciembre de ese año. Sea este resultado de utilidad o de pérdida, esto va a pasar al balance general. ¿En dónde? Ya lo vimos, en el capital contable, donde dice resultado del periodo, que si es 31 de diciembre, será resultado del ejercicio. Por lo tanto, el nexo entre el estado de resultados y el balance se da precisamente por el resultado de cada uno de los periodos por los cuales vamos a ir informando. Es importante mencionar que el estado financiero antes del emitido del mes de diciembre se conoce como estado financiero intermedio. Es decir, el estado financiero de enero o el estado financiero de marzo o el estado financiero de noviembre es un estado financiero intermedio. Ya el estado financiero del ejercicio será el que tenga información al 31 de diciembre de ese mismo periodo. Esto aplica tanto para el balance general como para el estado de resultados que estamos viendo en este módulo. ¿Para qué nos sirve esta información financiera contenida en este estado de resultados? Precisamente para ver cuánto vendió la empresa, de cuánto fue el monto de prestación de sus servicios, si es que se dedica a la prestación de servicios, pero también nos sirve para delimitar cada uno de los giros que tienen los contribuyentes, las empresas, los negocios, las personas físicas. Según cada tipo de giro de actividad, es el hecho de que yo tenga un ingreso por venta, o tenga un ingreso por servicios, o tenga otro tipo de ingresos. Pero también, según el tipo de giro, es el tipo de costos y de gastos que yo voy a emitir. Este estado financiero, el estado de resultados, habla mucho o registra información mucho del tipo de actividad a la cual la persona de la que estamos hablando se dedica. Es importante que conozcamos que toda institución busca que en este estado de resultados se genere una determinada utilidad, evidentemente, pero no necesariamente. Puede ser el caso de una pérdida. Esto nos va a dar mucha información para tomar decisiones presentes con base en la información financiera que nos está dando este estado de resultados y futuras. ¿Cómo lo podemos presentar? Muy bien, esta información le vamos a dar una forma de un estado financiero donde partamos de un ingreso, costos, gastos, hasta llegar a la utilidad, o también lo podemos presentar en forma de un reporte disgregado por tipo de cuentas, es decir, las cuentas de ingresos y su tipo de cuenta, las cuentas de costos y su subcuenta, y las cuentas de gastos y toda su subcuenta. Lo podemos presentar resumido o en forma de un reporte en donde desglosamos cada una de las partidas que contiene esta información financiera. Es importante manifestar que el resultado que esta información financiera nos dé, que este resultado del ejercicio o del periodo nos dé, siempre lo vamos a estar llevando al balance general. Estos dos estados financieros por este resultado van a estar ligados. Por lo tanto, al llamarle información concatenada o ligada, significa que vamos a estar conviviendo con dos estados financieros. El resultado que nosotros presentemos es sujeto a analizarse por quien toma decisiones. No es lo mismo tomar una decisión en base a un estado financiero con pérdida que a un estado financiero con utilidad. No es lo mismo un resultado de pérdida que un resultado de utilidad. Las decisiones cambian. Te vas dando cuenta cómo es importante poder cuantificar cuánto es lo que gasto y cuánto es lo que pago de mis costos en relación con los ingresos que yo registro contablemente, aquellos ingresos que yo tengo, precisamente para saber qué es lo que quiero, qué es lo que voy a obtener, si una utilidad o una pérdida. Igual, la moneda en la que lo voy a presentar es la moneda de curso legal en tu país, según
la norma contable internacional que sabemos que también recae sobre este estado financiero. Por último, dentro de este módulo, es importante que sepas que las notas a los estados financieros también tienen que ver con ese estado financiero. Esa nota que dijimos que explica precisamente lo que quisimos poner en las cifras, lo que pusimos en las cifras, lo que manifestamos en dichas cifras. En esa explicación que vamos a tener puntual en las notas de los estados financieros. Que de paso sea, estas notas de los estados financieros no las emite el contador las manifiesta. Estas notas que afectan a todos los estados financieros tienen que ver precisamente con lo que la administración emite y son responsabilidad de la administración. Muchas gracias. Veamos ahora el módulo 7. Este módulo trata sobre otro estado financiero muy importante, que es el estado de cambios en el capital contable. Este estado financiero hace referencia particularmente, muestra los cambios en la inversión de los accionistas o propietarios durante un determinado periodo. ¿Esto qué significa? Recuerden ustedes que cuando recién se está formando un negocio, se crea una empresa, o bien el capital aportado propio para la actividad empresarial de uno mismo, va sufriendo modificaciones en el transcurso del tiempo. Es decir, yo aporto un capital inicial, recuerden ustedes esto. Sin embargo, en el año 1 la situación ya cambió, puede ser que requiera más capital, o en el año 2, o en el año 10, según sea cada uno de los procesos y periodos contables y operativos que haga cada una de las instituciones o empresas a las que nos estemos refiriendo. Sin embargo, ten en cuenta que va habiendo ciertas modificaciones en la estructura del capital. Esto puede ser porque entran nuevos accionistas, puede ser porque inicialmente eran 2 o 3 y van a entrar ahora 10 que tienen interés porque ya vieron que es un negocio que ha dado resultados, que ha dado utilidades, o bien puede ser el caso de una disminución en el capital, de una modificación hacia abajo en el capital. ¿Por qué? Porque hay retiro de socios, porque deja de haber el cumplimiento de la actividad y se va a disolver o a liquidar la empresa, o bien porque se deciden repartir el capital que inicialmente se había aportado. Puede ser por cualquiera de estas. Y todo esto reflejado bajo un aspecto documental que se guarda en la propia institución, de las actas, de los contratos de compraventa y de toda la información jurídica, de toda la información contable que soporta a este estado financiero. Es importante mencionar que aquí va manifestando, como ya lo dijimos en un inicio, la inversión de los accionistas o los propietarios durante un periodo determinado. Pero también nos va dando la información de los resultados contables que vimos que se emiten en el estado de resultados, que van a parar al balance general, pero que también tienen un impacto en este estado
que se llama de modificaciones al capital contable. Al igual que los dos estados financieros anteriores, en este estado financiero se presenta información mensual, información que vamos teniendo mes con mes. Sin embargo, el del ejercicio es muy importante. El del 31 de diciembre es muy importante. ¿Por qué crees que sea esto, participante? ¿Por qué crees que sea esto? Precisamente porque en este estado financiero se pueden tomar decisiones en relación al retiro de dividendos o al retiro de utilidades, que recuerda que este es el fin último que decide un accionista. Un accionista invierte dinero en patrimonio empresarial esperando que con esa inversión, con ese poner su capital aportado en riesgo, obtenga utilidades. Y evidentemente que las utilidades que obtengan sean mayores que dicho capital aportado. Esto se presenta también en una forma de reporte, en donde vamos teniendo una comparación de lo que ha venido sucediendo de un periodo en relación con otro, en todos los rubros que forma este estado financiero parte, es decir, en todo aquello que se refiere al capital social, todo aquello que se refiere a las utilidades acumuladas, todo aquello que se refiere a los resultados que tiene que ver de cada uno de los ejercicios, lo que sin lugar a dudas es la aportación propiamente de nuestros patrimonios invertidos, y todo esto en forma desglosada, es decir, lo tenemos por columna, lo vamos desglosando por columna para llegar a la información financiera al 31 de diciembre de determinado ejercicio. Este estado financiero es alimentado por estos estados financieros que dijimos, balance general y estado de resultados, para llegar al de modificaciones dentro del capital contable. ¿Qué documentos necesitamos para poderlo llenar, para poderlo requisitar? Evidentemente los libros de acta, evidentemente los contratos de venta de acciones, aquellas acciones ya emitidas que deben de estar en propiedad de los accionistas. Recuerda que son acciones nominativas. Los avalúos que tenemos también de nuestro registro en este tipo de estado financiero y otros documentos que propiamente tu contador te puede sugerir para incluirlo como información documental e información fuente en ese estado financiero. ¿Qué toma de decisiones se dan? Para concluir también, son toma de decisiones en relación a si continúo como accionista, aumento el capital como accionista si es un negocio que me interese, o bien retiro mi capital, retiro mis dividendos, retiro mis utilidades. Es importante manifestarte que si vas a participar en el desarrollo de una empresa, cuando estés en presencia de este estado financiero, te des cuenta que la permanencia de tu patrimonio debe de ser por lo menos de 5 años. No hay una regla en la norma contable. No la hay. Sin embargo, por una experiencia en los negocios te puedo decir que es importante que las utilidades o los rendimientos se queden por lo menos 5 años en este estado financiero. Es decir, que no se retiren, porque fácilmente se puede convertir tu empresa en un fondeo de recursos, y puedes descapitalizar a la empresa, puedes descapitalizar a la institución. ¿Y esto a qué conlleva? A que tengas un quebranto económico y desde ese punto de vista, pues se arruine toda la información financiera que quieres presentar. Y por lo tanto la toma de decisiones va a ser una toma de decisiones para decirle adiós a la compañía, para definitivamente despedirte de la compañía. Muchas gracias. En este módulo vamos a ver un estado financiero también muy interesante, que es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué información contiene este estado financiero? ¿Qué nos dice? Fíjense que es algo tan importante, tan sencillo, pero tan importante como el hecho de que contiene información acerca de aquellos cambios en los recursos
y las fuentes de financiamiento de la entidad en un periodo determinado, clasificados fundamentalmente por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Anteriormente, este estado financiero se definía con un concepto que en mi opinión es un poco más claro, que es un origen y una aplicación de los recursos. Se ha venido sofisticando en el transcurso del tiempo y se ha internacionalizado precisamente con nuestra norma contable, donde hay una norma particular que lo define así, como un estado de flujos de efectivo. Es importante que sepamos que el origen de los recursos se da fundamentalmente por un origen de la propia operación de la entidad, del negocio. Se da por un origen de actividades de inversión y por un origen de actividades de financiamiento. Por lo tanto, cuando hacemos la presentación de esta información financiera, el lector de la información financiera sabe de dónde salieron los recursos y a dónde fueron a parar dentro de la propia institución dichos recursos. Porque muchas veces el empresario, el lector que no conoce de estos estados financieros, nos pregunta, oye, ¿a dónde fue a parar mi dinero? Déjenme decirles que este estado financiero es muy importante precisamente porque acota todas las fuentes que tengo de mis recursos y hacia dónde van a parar los recursos. Y básicamente les puedo decir que en las siguientes láminas vamos a ver que hay dos formas de presentación de estos, método directo y método indirecto. Son solamente dos formas de presentación. Solamente se trata de dos formas de presentación para llegar a un resultado determinado partiendo precisamente de estas fuentes de financiamiento a las cuales hacemos referencia. Es importante manifestar que esta información financiera se debe de respaldar también con las notas. Este estado financiero, también tenemos que poner notas de los estados financieros que derivan de la administración y que son manifestadas en la información financiera, estas notas que forman parte de la información financiera, precisamente para manifestar de dónde salió el dinero y a dónde fue a parar el dinero, en forma muy concreta. ¿Quiénes fueron los inversionistas? Inclusive hasta por nombres. ¿Quiénes fueron los que prestaron el dinero? ¿Quiénes fueron los que financiaron recursos? Precisamente para que el lector de la información financiera conozca inclusive de la calidad de estas personas, de la calidad económica, de la calidad crediticia, de la calidad para hacer negocios. En esta información es necesario que venga firmada, rubricada, aunque sea en forma electrónica, por el apoderado, el representante, el gerente, aquel que tenga facultades dentro de la institución, dentro de la empresa, que se haga responsable de la información financiera, pero también del contador que emite la información financiera. Precisamente para que en esta dupla de apoderados, en esta dupla de responsables, la información que el lector está viendo es una lectura fidedigna, es una lectura confiable, es una lectura oportuna, porque recuerden ustedes, como lo hemos venido diciendo, que la toma de decisiones no podría ser sobre una información que no me dice la realidad, que no es fiable, que no está presentada oportunamente. Una forma de justificar, inclusive legalmente, que esta información es fidedigna, es que viene rubricada por quien tiene facultades, apoderado, gerente, etcétera, en la empresa, en el negocio en marcha, como el contador público que emite esta información financiera, respaldado evidentemente con sus notas. Esto último que estamos mencionando es para todos y cada uno de los estados financieros como he multicitado. La presentación de reportes, lo van a ver ustedes en las láminas que respaldan esta presentación, simplemente es para cómo lo vas a presentar. Y como ustedes claramente se pueden dar cuenta, ¿de dónde creen que viene esta información? Sí, efectivamente, como te acabas de responder atinadamente, de los estados financieros que hemos visto con anterioridad. ¿Te fijas cómo todos se complementan? ¿Te fijas cómo todos contienen información que es necesario emitir para que quien los lee
sepa hacia dónde va, qué decisiones tomar. ¿Te fijas cómo la información financiera derivada de estos 4 estados financieros básicos es sumamente importante precisamente para poder delimitar actuaciones, para poder delimitar a quién vamos a invitar o a quién vamos a excluir? ¿Te fijas cómo esta información financiera de estos 4 estados financieros sirve para cerrar la puerta a una decisión equivocada y abrir muchas puertas a muchas decisiones acertadas? No habría, de verdad, otra forma de hacerlo si no es con la misión de estos 4 estados financieros fundamentales, concluyendo con este último, precisamente para la adecuada toma de decisiones. ¿Cuál es más importante? Yo te puedo decir que los 4 lo son, como lo mencioné anteriormente, y es necesario que apliquemos nuestro mayor esfuerzo para que estos 4 los estemos emitiendo en forma recurrente, periódica, oportuna, vigente, actualizada. Muchas gracias. Módulo 9. En este módulo vamos a ver, en forma general, aquellas principales reglas de lo que es presentación, valuación, la forma como se hace el registro contable, pero desde el punto de vista normativo, de los principales rubros de la información financiera que están en el estado que vimos en un inicio, en el balance general. Comencemos particularmente con el rubro de cuentas por cobrar. Básicamente este rubro de cuentas por cobrar, que acuérdate, dijimos que es una cuenta del activo, es para realizar o llegar al estímulo de las ventas y ganar clientes. En cuanto a la administración financiera de los mismos, su objetivo es maximizar las utilidades y el rendimiento que se da sobre la inversión. No perdamos de vista también que representan estas cuentas por cobrar el crédito que concede la empresa a sus clientes, a veces sin mayor garantía que la promesa de pago en un determinado plazo. Toma en cuenta también que la palabra crédito, que está incorporado dentro de la cuenta por cobrar, proviene del latín credere, que significa tener fe o confianza en que el deudor pagará el importe total de la operación. Significa esto que existe una obligación contractual, es decir, hay un contrato previo en donde dos partes, una que es el registro contable, tú que registras contablemente esa cuenta por cobrar, tienes un derecho de cobro sobre tu cliente. Este cliente al cual le prestaste un servicio o al cual le realizaste la venta de un determinado producto. Y se genera esta cuenta por cobrar. Es un derecho que tienes de recuperar por algo que previamente hiciste,
por algo que previamente vendiste, por un servicio que previamente prestaste. Esta cuenta por cobrar normalmente la consideramos dentro del activo circulante, efectivamente, como tú bien lo dices, activo circulante, claramente delimitada por un aspecto documental, es decir, está soportado con los documentos que tú emitiste para la operación, ¿como cuáles? Como una factura de la venta, como un recibo de honorarios por la prestación de servicios, y que es una operación que en su momento no te la pagaron en efectivo, no te la pagaron al contado, sino que hay un plazo para poder pagar esta deuda de tu cliente hacia ti, que es una cuenta por cobrar. Si te fijas, no es una cuestión difícil, simplemente es el hecho de cómo tienes tú la política de hacer tus ventas o de prestar tus servicios. Porque por otro lado lo puedes hacer en ese momento y lo cobras. Aquí representa un derecho de cobro futuro que evidentemente debe de estar adecuadamente registrado en tu contabilidad y amparado fundamentalmente con tu documento inicial de la operación, que como dijimos es la factura, tu recibo de honorarios, tu recibo de arrendamiento o cualquier otro documento que soporte lo que se refiere a esa cuenta por cobrar. Otro aspecto que podemos ir viendo es el tema de los impuestos. Particularmente, este tema de los impuestos es algo muy importante que se manifiesta en el estado financiero y lo tenemos de los dos lados. El impuesto como un activo y el impuesto como un pasivo. ¿Cómo es esto? En el activo tenemos aquellos impuestos que ya pagaste, que se van considerando como impuestos ya pagados, que van a servir para cuando presentes tus declaraciones al fin del ejercicio. O bien los saldos a favor de impuestos que generaste por haber pagado impuestos de más, por ejemplo, que se registran contablemente. Y por el lado de tu pasivo, tienes también los impuestos que están pendientes de pago, que pueden ser impuestos del mes normal o impuestos que vienen de meses atrasados, pero es reflejar un impuesto que tienes que pagarle a cualquier autoridad fiscal, sea esta una autoridad fiscal federal o local o de tu propio municipio. Pero es una cuenta que va a aparecer tanto en el activo circulante como en tu pasivo circulante o en el corto plazo. Cuando está en el activo, es un derecho que tú tienes sobre un impuesto que ya pagaste, que lo podrás aplicar en el futuro cercano. O un saldo a favor que tendrás derecho a aplicar también en el futuro cercano contra un impuesto por pagar. Fíjate qué maravilla. Y eventualmente en tu estado financiero manifestar el neto entre ambos impuestos. Porque recuerda que no solamente se trata de un impuesto. Puedes tener impuestos a la utilidad en tu país, puedes tener impuestos al ingreso en tu país, un impuesto sobre un ingreso indirecto o sobre una actividad gravada, como es el caso particularmente del IVA, que también en tu país lo tienes. Sin embargo, hay impuestos sobre sueldos, sobre salarios y retenciones que también tienes sobre aspectos que pagas de honorarios o aspectos que pagas de arrendamientos y que están en ambos casos, en activos y en pasivos, según lo tengas como un saldo a favor o una retención de un impuesto que hiciste mayor al que te tocaba retener. Según sea el caso, lo registrarás como activo o como pasivo. Ya dijimos que es un activo circulante, es fácilmente convertible en efectivo, de eso se trata. Es un inventario que finalmente tú lo ocupas para generar una venta. Vives de vender tus inventarios, que no se te olvide. Y estos inventarios normalmente los vas a tener cuando eres una empresa o constituyes una empresa que particularmente está
en un aspecto de comercialización o de producción de bienes para venderlos, como es el caso, por ejemplo, de fabricar un escritorio, en donde usas madera, fierro, plástico, hule, para su posterior venta. Son activos no monetarios los inventarios, sobre los cuales la entidad ya tiene considerados ciertos riesgos y ciertos beneficios. Podríamos decir que estos inventarios son adquiridos y mantenidos fundamentalmente para la venta en el curso normal de las operaciones. Adicionalmente a esto, pueden ser inventarios que estén en proceso de producción o fabricación para su venta, como es el caso de los productos terminados. O bien, que no se te olvide, pueden ser en forma de materiales, de lo que es propiamente la materia prima para ser consumidos en el proceso productivo, o bien en el caso de la prestación de tus servicios. Todos estos tipos de inventario los tienes que registrar en tu balance como inventario. En otros catálogos de cuentas se le conoce como cuentas de almacén. Dependiendo de cómo sea tu catálogo previo, es como lo vas a registrar en tu información financiera. ¿En dónde lo registras? ¿A qué estados financieros te vas a llevar el inventario? Sí, efectivamente, como tú bien dices, al balance general, y te aparece dentro del costo de ventas el inventario. Tenemos un inventario al inicio del ejercicio y otro inventario al finalizar el ejercicio. Evidentemente que este inventario se va moviendo, se tiene que mover, porque recuerda que es para su venta. Y a mayor inventario vendido vas a tener una mayor facilidad en la recuperación vía ventas. Es tu ingreso operativo. No pierdas vista esto. Estos rubros de inventario se pueden dividir en materias primas y materiales, producción en proceso, artículos terminados, artículos entregados o artículos que estén en tránsito, que están en proceso de llegar del almacén de tu proveedor a tu propio almacén. Si este es el caso, colega, si este es el caso, participante, tienes que reflejarlo en cada uno de los rubros en la información financiera en tu balance general. Es decir, necesitas cuentas y subcuentas del rubro de inventarios, porque para eso va a ser precisamente tu registro para poderlo diferenciar. Un aspecto importante también es cómo vas a evaluar tus inventarios. ¿Qué tipo de método de evaluación vas a escoger para evaluar tus inventarios? Yo te puedo decir aquí que fundamentalmente el registro que tú vas a tener es el precio que pagas por ellos. Es el precio que pagas por la materia prima, por la producción en proceso, por tu producto terminado o por ese inventario que comercializas, es decir, que ya lo compras para su posterior venta. Dependiendo de esto, es precisamente la evaluación que vas a tener sobre dicho inventario. No se te olvide, el inventario que adquieres lo tienes que registrar para que efectivamente puedas presentar en tu información financiera la evaluación que diste del mismo. Es importante que periódicamente también hagas un conteo físico de ese inventario, para saber que lo mismo que tienes registrado en contabilidad es lo mismo que existe físicamente en tu inventario, para que no tengas diferencias y problemas futuros con aquella persona que está tomando decisiones sobre el inventario. Léase accionistas, léase tus socios, léase el fisco, léase cualquier persona que esté viendo particularmente este rubro de la información financiera. En relación a los activos fijos y su depreciación, es importante hacer las siguientes consideraciones. El activo fijo está representado por un conjunto de bienes tangibles que se pueden pesar, se pueden tocar, se pueden medir, sirven para ser utilizados dentro de la actividad de la propia empresa y no tienen como fin último el venderlos, sino, como repito, utilizarlos en la actividad de la empresa.
Tenemos una serie de activos fijos que también su registro contable va a ir derivado del tipo de actividad que tengamos. No es el mismo activo fijo de una empresa de servicios que de una comercializadora, que de una empresa que fabrica, de una empresa industrial o de otro tipo de empresa. Según cada empresa es el activo fijo que vamos a ocupar. ¿Cómo cuáles son los más usuales? Tenemos activos fijos representados por terrenos, por edificios, por maquinaria y equipo, por lo que se refiere a mobiliario y equipo de cómputo. En empresas, por ejemplo, industriales, tenemos moldes, tenemos dados, troqueles. En una empresa dedicada, por ejemplo, a lo que se refiere a la cuestión fílmica, tiene inventarios y activos fijos de negativos. Y tenemos, por ejemplo, temas relacionados con otras partidas análogas que, repito, tiene que ver según el giro, según la actividad de cada contribuyente. Muy bien. Los activos, según sea el caso, se deben de evaluar fundamentalmente, amigos, al costo de adquisición, el precio en que los adquieres, más otros agregados al precio en que los adquieres, como es propiamente el caso de los derechos, de los servicios, de los fletes, de los almacenajes, de los honorarios para ponerlos en condición de utilización. Y todo esto es precisamente para poder hacer el registro contable de este tipo de activo. Obviamente, este valor de adquisición, la norma contable ya lo manifiesta al día de hoy como un valor real, un valor en que tú adquieres, un valor al día de hoy en que tú adquieres este tipo de activos. Por lo tanto, estamos hablando fundamentalmente que en los estados financieros tú registras el valor de tu activo a lo que pagaste por ellos, a lo que te costaron. Y en forma periódica, que normalmente es en forma anual, tienes un porcentaje por la norma contable en donde vas a considerar sobre este valor de adquisición, que estamos haciendo referencia, un porcentaje de desgaste, de utilización, que ya dijimos, recuerda, que se llama depreciación, efectivamente. Muy bien, continuando con este mismo tema, todos los costos directamente atribuibles y necesarios para este tipo de activos se van a agregar a ese valor de adquisición. Es importante que esto lo sepas porque en función a lo que tú registres de ese monto previo de adquisición es como vas a presentar tu depreciación. Y se ve robusta una institución, se ve robusta una empresa que tiene activos fijos registrados a su valor real. Porque además, recuerda que estos activos fijos van a ser utilizados para producir la venta. No te confundas. No es inventario, es activo fijo. Rápidamente el inventario recuerda que es para su venta. El activo fijo no. Se usa este activo fijo para la actividad del contribuyente. Si eres una empresa dedicada al transporte, ¿qué activos fijos vas a tener? Si eres una empresa dedicada a la prestación de servicios, ¿qué tipo de activo vas a tener? Si eres una empresa dedicada a giros industriales, ¿qué activo fijo vas a tener? Y en función a esto, será tu registro contable. Tenemos otro tipo de activo muy interesante, que se refiere a los activos intangibles. Rápidamente recuerda que el activo fijo era aquel que se podía pesar, tocar, medir, ¿recuerdas? Este es exactamente lo contrario. Es un activo que ni se puede pesar, ni se puede tocar, ni se puede medir y normalmente está representado por una serie de activos no monetarios identificables sin sustancia física. Es decir, estamos hablando de bienes o derechos que normalmente tienen una duración que va circunscrita a la duración que dure tu empresa, o bien puede trascender más allá de la duración de tu empresa. ¿Cómo qué casos tendríamos? Imagínate tú que estás hablando de un intangible como pudiera ser una patente.
esa patente que tú registras en tu contabilidad va a permanecer más allá inclusive de los 10 o 20 años que pudiera tener la duración tu negocio. Es una patente que ya se registró. Imagínate un crédito mercantil. Eres una empresa que tiene prestigio en el medio, a lo que te dedicas, como si fueras un centro comercial o una empresa que fabrica coches, o un despacho de contadores, o uno de abogados. Tienes un prestigio que te va a dar un crédito mercantil, que es un intangible, como pudiera ser un intangible destinado a procesos de fabricación, un activo intangible destinado a una fórmula química, a un derecho de autor. Estamos hablando de una gran cantidad de conceptos que también están soportados documentalmente, porque tienes una titularidad, tienes un contrato, tienes un convenio que se registra contablemente, o bien tienes un avalúo de un perito evaluador que te dice cuánto vale tu crédito mercantil, cuánto valen tus derechos de cobro, cuánto valen todos tus intangibles manifestados en tu propia contabilidad. ¿Dentro de qué rubro? ¿Te acuerdas? Este activo intangible normalmente lo tenemos dentro de los activos diferidos. Es una subcuenta de los activos diferidos. Se difiere en el tiempo. Es una aplicación en el tiempo. Oye, pero tú puedes preguntarte, ¿y cómo le doy esa ponderación? ¿Cómo sé cuánto valen como para poderlo registrar en mi contabilidad? La buena noticia, como en muchas cuestiones contables, es de que hay profesionales al respecto que te pueden decir básicamente cuál sería el monto en que podrías hacer ese registro contable. Igual, un activo intangible que represente derechos, que represente bienes intangibles, robustecen la situación financiera en tu contabilidad. Robustecen la situación financiera de la empresa. Y fíjate que desafortunadamente da mucha tristeza que cuando vemos estados financieros, hablamos de una empresa que tiene muchos años en el medio al que se dedique, y no los tiene registrados. Aunque te parezca increíble, y pongas esa cara. Esto sucede realmente, no los tenemos registrados. Por eso es muy importante que sepas que si eres titular, tienes un certificado, tienes un contrato, tienes un convenio, eres propietario de una marca o derechos de autor, los tienes que registrar en tu contabilidad por conveniencia financiera y fundamentalmente porque es un aspecto en tu norma contable, en nuestras normas contables del registro. Aspectos importantes también a considerar es que finalmente este tipo de intangibles representan costos. Tú pagaste por ellos y muchas veces lo único que tienes en tu contabilidad es el pago inicial. Pero no tienes pagos posteriores, no tienes actualizaciones, no tienes movimientos que son beneficios específicos económicos en la entidad, en el sentido que este tipo de activos reduce en forma sustancial tus costos o aumenta tus ingresos. Imagínate en marcas muy importantes de refrescos, imagínate en marcas muy importantes de automóviles, imagínate en marcas muy importantes de franquicias. Todo esto le da el éxito al negocio y por lo tanto lo tienes que registrar en tu contabilidad. Adicionalmente, esto que estamos manifestando, este tipo de intangibles tienen una amortización. Déjame explicarte un poco más esto. Así como vimos en el caso de los activos fijos que tenía su depreciación, que era el reconocer el desgaste, el uso en tus activos, los activos intangibles tienen una amortización que también se debe de registrar en tus estados financieros. Esta amortización representa fundamentalmente una distribución sistemática del costo de este activo intangible definido entre los años de su vida útil estimada. Es decir, que tú vas a tener una amortización por el tiempo que sabes, que ya te dijo tu perito evaluador, tu especialista en marcas y en derechos, que tú sabes que va a ser su vida útil en el transcurso de los periodos contables, de los ejercicios de tu empresa, de forma tal que va evidentemente a reconocerse un neto en tus estados financieros, también por el rubro de los activos diferidos.
Ojo, tanto la depreciación de los activos fijos como esta de los activos intangibles se reconoce por separado. Te pido que si bien se hace una presentación neta en un subtotal, presentes tu activo por separado de tu depreciación o tu amortización en su caso. Platiquemos un poco del pasivo. Esto tiene que ver, recuerda también, tu balance, la forma como lo presentes, ya sea de cuenta o de reporte. Acuérdate que el pasivo es fundamentalmente esa representación de tus obligaciones o tus deudas con terceros. Acuérdate de este tema. Vamos a particularizar en el punto de que todos los pasivos de una entidad, de un negocio en marcha, necesitan ser evaluados y reconocidos en este balance general del que hemos estado hablando. Y para esto se deben de cumplir con características de ser una obligación presente, de ser real. Es decir, que lo tengas documentado. Muchas veces tenemos en la información financiera partidas que no son reales o son sujetas a depuración, que no debieran estar en tu información financiera. Imagínate tú que tuvieras una obligación registrada que no fuera una obligación. El estado financiero que estarías exhibiendo sobre una partida tan importante como un pasivo no sería real, no sería correcta. Y virtualmente estarías hablando de un rubro que no está diciendo con toda franqueza, con toda veracidad, lo que contiene. Estamos hablando que el pasivo debe de reconocer deudas u obligaciones que son ineludibles y surgen como consecuencia de un evento pasado que vienes registrando en tu información financiera. Este pasivo, ya habíamos dicho cuando tocamos el tema del balance general, que se va a registrar fundamentalmente como un pasivo a corto plazo o bien como un pasivo a largo plazo. Depende fundamentalmente de la periodicidad en que tengas la obligación de pago y cómo lo tengas documentado. Es decir, de un pasivo a largo plazo estamos hablando fundamentalmente de adeudos superiores a un año o al ciclo normal de operaciones de tu negocio. Este pasivo a largo plazo también debes de considerar que agrupa una serie de partidas que tiene que ver desde el punto de vista de sus condiciones de exigibilidad contractual, es decir, cuándo lo debes de pagar y cuáles son las condiciones de pago. Pero quédate con una idea fija, y es que este pasivo a largo plazo lo vas a registrar tú tomando en cuenta las consideraciones en que hiciste tus convenios o tus contratos, en que reconociste ese pasivo. Y a largo plazo se da fundamentalmente en mayor de un año, documentado o no documentado. Es decir, en tu pasivo a largo plazo van a estar tus cuentas por pagar o también van a estar tus cuentas y documentos por pagar, porque adicionalmente tienes una letra de cambio, tienes un pagaré o cualquier otro título de crédito a plazo mayor de un año que documentaste con tu acreedor, hablando de esta cuenta en general, a quien le debes el dinero. Viendo las cuentas de capital contable, recuerda tú que tiene mucho que ver esto con el tema de el momento en que tú registras tu capital, y es el hecho de las cuentas o los rubros que vas a tener en esta información financiera. Y es fundamentalmente el que en este capital contable tú vas a considerar el capital que tú ganaste, el déficit o superávit que tú tienes y el capital con el cual tú contribuiste. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de las partidas del capital contable tienes el capital aportado como socio, con las donaciones y aportaciones específicas de los socios. Vas a tener un capital ganado que corresponde fundamentalmente al resultado operativo de la entidad y a otros eventos que lo afecten, por ejemplo, el tener una utilidad.
Si tú te fijas, el capital contable está representado por una serie de partidas o rubros en donde es necesario que las tengamos también evaluadas al día. Esto significa que esto se va a ir modificando conforme va transcurriendo cada uno de los ejercicios sobre los cuales tú vas trabajando. Tu capital contable nunca va a ser igual cada uno de los ejercicios. Siempre vas a tener variaciones. ¿Puedes asumir por qué? Bueno, pues fundamentalmente lo tienes por el hecho simplemente de que tengas un capital aportado, un capital ganado, que cambia año con año. Tú puedes dar una aportación año con año o retirar tu capital, según sea el acuerdo de los accionistas, según sea el acuerdo de los socios, pero también cambia tu resultado contable. Acuérdate que lo vimos esto en el estado de resultados. Cambia el resultado de año con año. Es un negocio, es un estado financiero que reporta las operaciones de un negocio en donde año con año se van a estar cambiando las consideraciones de tus propios resultados. ¿Por qué razón? Ya ahorita prácticamente lo puedes definir. Acuérdate que tu resultado contable de utilidad o de déficit que está en el estado de resultados que previamente vimos, va a ser el resultado, valga la expresión, de la diferencia entre tus ingresos menos tus costos y tus gastos. Obviamente, año con año, esto tiene que cambiar, tu resultado. Este resultado que está dentro de tu capital contable y por lo tanto, este capital contable año con año va a estarse moviendo a diferencia de otras partidas que pudieran quedar más vigentes en cada estado financiero. Por ejemplo, tu pasivo a largo plazo. Ese pudiera no variar porque te brincas, te pasas de un ejercicio a otro, pero tu capital contable no, tu capital social no, tus superávits no. En el caso de estos superávits que hemos venido platicando en módulos anteriores, resulta que también es la manera de representar en un momento dado un reconocimiento en un valor adicional que haces de ciertos activos, cuya contracuenta es precisamente el superávit que manejas en tu capital, que forma parte también de tu capital contable. Ha habido normas de información financiera y normas internacionales de contabilidad que manejan en forma particular este tipo de superávit. Es importante que sepas que este superávit puede ser presentado en este capital que estamos manifestando o en el propio estado de resultados. Esto es de una situación de un análisis más profundo en relación a este rubro, pero que también está en tu propio capital contable. Como puedes darte cuenta, esta información financiera es fundamental, va cambiando ejercicio con ejercicio y está en tu balance general representado y evaluado. Muchas gracias. No nos restaría nada más que darles un verdadero y profundo agradecimiento por su paciencia. Espero que este módulo, estos módulos, todo el contenido en general del tema de contabilidad para no contadores haya sido de mucha utilidad para ustedes. De verdad, aplicándolo en la vida práctica, les puedo decir que van a lograr resolver y van a lograr tomar grandes decisiones operativas y contables. Y elaboraremos un caso práctico contenido en su material, en donde será la conclusión, donde aterrizaremos todos los módulos previamente descritos, precisamente para que con este caso práctico lleguen ustedes a las conclusiones y al entendimiento de aquellos temas que es necesario aplicar un poco más de tiempo. Y en donde es necesario averiguar un poco más en relación a todos los temas que hemos ido repasando. Y yo les sugiero que eventualmente aquel módulo que no les haya quedado claro, repítanlo, regrésense al origen, precisamente para que el caso práctico logren resolverlo y logren concluirlo a cabalidad. Muchas gracias, espero verlos pronto.